una de nuestras clases virtuales, en este caso en el área de computación para los alumnos de primaria, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a hablar acerca de Microsoft Word, ¿de acuerdo? Microsoft Word es uno de los editores de programas más usados hoy en día, ¿no? Siempre cuando hacemos un documento en la computadora, por lo general decimos voy a hacer un Word, ¿no? Y eso cuando queremos hacer un texto escrito. En realidad existen muchos programas que pueden ser usados a distinto del Word, pero el Word es el que más se ha vendido y el que mejor se usa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es Microsoft Word? Microsoft Word es un programa informático. No te olvides, es un programa informático, o sea, un programa que se instala en las computadoras. ¿De acuerdo? ¿Qué sirve para qué? Para procesar textos, o sea, para escribir textos también. Y además, no te olvides que fue creado por la empresa Microsoft. Por eso se llama Microsoft Word, ¿de acuerdo? La empresa principal de Word se llama Microsoft y el programa se llama Microsoft Word, ¿de acuerdo? Pero además, ¿qué cosa? Como te había dicho, forma parte de un paquete ofimático. Profesor, ¿qué es un paquete ofimático? Ofimático, ofimático viene de la palabra oficina, oficina. O sea, son todos los programas que nos ayudan a hacer nuestros trabajos de oficina, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el Word, el Excel, el PowerPoint, etcétera, etcétera, son programas de oficina porque nos permiten hacer actividades que hacemos normalmente en nuestras oficinas, como escribir documentos, hacer nuestros cálculos de lo que gastamos y de lo que ganamos, hacer nuestras presentaciones, o sea, explicar los conceptos, explicar en reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se llama paquete ofimático. Son programas para uso en oficina, ¿de acuerdo? Y actualmente la última versión que tenemos es la de Microsoft Word 2019. Tanto disponible para Windows 10, que es lo que estamos usando hoy en día, como para los sistemas iOS, que pertenecen a la empresa Apple, de la manzanita mordida, los mismos que son los dueños de la empresa de los iPhone, ¿de acuerdo? Continuando, vamos a ver un poquito de la historia de Microsoft Word, ¿de acuerdo? En 1989, para el Word, surge un Word para las versiones de Windows 1 y Windows 2, que tenía como nombre Office. En 1990, uno para el Word 1.1 y 3 llamado Build the Cat, ¿de acuerdo? Y también en ese mismo año sale otro Word también. O sea, Word ha tenido distintos tipos de versiones, profesor. Sí, el día de hoy vamos a hablar de las versiones más importantes. En 1991 surge para Windows 2.0, o sea, la segunda versión del Windows. Mira qué año, 1991, hace casi ya 30 años, mira. Y tenía nombre clave, o sea, ¿qué significa? Que le habían puesto otro nombre para que la competencia no sepa qué cosas están haciendo. Le pusieron el nombre de Spaceman Speed, ¿de acuerdo? En 1993 sale el D3. Y en el 95 es la época en donde Microsoft Word se hace muy conocido. Antes de esos años existían otros tipos de programas también para hacer documentos, pero en el 95 todos los demás programas se dejan de usar para usarse más el Word, que en este caso se llamaba el Word 7. Y desde ahí empiezan a ver distintas versiones de Word 7, Word 8, Word 9, hasta que el día de hoy tenemos el Word 2019. La última versión del Microsoft Word es el Word 2019. Entonces, ¿cuántas son las versiones que estamos nosotros mostrando aquí? Nosotros estamos mostrando 7 versiones, ¿de acuerdo? Pero existen muchas más. Estas son las principales con sus nombres, ¿de acuerdo? Ahora veamos, ¿cómo era la interfaz, mira, del Word 95? Aquí está. Esta era la interfaz del Word cuando se hizo más famoso. ¿Sí o no que no se parece mucho a los Word que hoy en día tú has conocido? Y es así, porque los Word, así como los sistemas operativos, así como el Windows, así como tu computadora, ha evolucionado, ha avanzado. Y hoy en día sí o no que se ve mucho mejor que esto, ¿no es así? Entonces no te olvides, esta fue la interfaz del Windows, del Word del 95, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué cosas son los formatos de archivo? Los formatos de archivo son los códigos en los cuales se graba un documento,
¿de acuerdo? Son los códigos en los cuales se graba un documento y a través de estos códigos otras computadoras en las cuales tú no hiciste el documento, si tienen ese lector de ese archivo, de ese formato, pueden mostrarte también ¿qué cosa? El documento. O sea, todas las computadoras tienen que tener el mismo lector de formatos de archivo para poder interpretar. Por ejemplo, si tú llevas un documento Word a una máquina que no tiene instalado Word, muy difícilmente te va a abrir tu documento. Y si lo abre, no lo va a abrir igual, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los principales formatos de archivo? O sea, los principales códigos en cómo se guardan los documentos. Los principales son tres, y en este caso hablemos primero del doc, que es el .doc, ¿no? .doc, que es la mayoría y es el más conocido de los documentos, ¿de acuerdo? Es el más usado en Word y fue diseñado precisamente para hacer documentos y guardarlos en Word, ¿de acuerdo? De ahí tenemos el RTF, que es .rtf. ¿Cuál fue la finalidad del RTF? Surgió con la comunicación entre dos empresas de competencia. ¿Te acuerdas que al inicio hablábamos del Windows 10 y también hablamos del iOS? Claro, Windows 10 pertenece a la empresa Microsoft y iOS pertenece a la empresa Apple. Y entonces surgió un problema porque había personas que tenían una computadora de Microsoft y otros que tenían una computadora de Apple. Entonces, ¿cómo tenían que comunicarse? Para resolver ese problema surge el formato RTF, que era un formato común entre los dos sistemas operativos, entre las dos empresas, ¿no? Entonces, al guardar un archivo en RTF, podías abrirlo tanto en tu PC con Windows como en tu PC de Apple, ¿de acuerdo? Y finalmente también los archivos PDF. ¿Qué es un archivo PDF? .pdf. Son un archivo que nos permite guardar nuestro documento como si fuese un libro virtual, ¿no? Un libro virtual en el cual nosotros podemos leer en cualquier dispositivo del mundo, ¿de acuerdo? En el cual ya no podemos editar, pero sí podemos ver todo lo que se ha grabado en ese documento, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los tres tipos de formatos más importantes: el .doc, el RTF y el PDF, ¿de acuerdo? Son los formatos más importantes de tipo de archivo. Ahora vamos a ver una de las funciones que tiene Word. Permite crear, ¿qué cosa hemos dicho? Crear textos, monografías, artículos, cartas y todo lo que tú puedas imaginar se puede crear en Word, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos ayuda a manejar estilos. ¿A qué le llamamos estilo? A lo que tú haces con las letras. ¿Cómo qué? Como ponerle negrita, cursiva, grandes y medianas, ¿de acuerdo? Además nos permite insertar. ¿Qué nos permite insertar? Imágenes, cuadros, tablas y estadísticas, ¿sí o no? Y eso lo vamos a ver durante nuestras clases. Y esta es las cualidades y funciones, la utilidad que tiene Word. Y no te olvidemos que estamos en la última versión, Word Office 2019, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la interfaz hoy en día de Microsoft Word 2019? Esta es la interfaz hoy en día de Microsoft Word, ¿de acuerdo? Tenemos, vamos a poner un ratito el puntero. Tenemos, aquí está. Tenemos nuestra barra de herramientas, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra barra de título, nuestros botones de minimizar, maximizar y cerrar. Tenemos nuestra barra de desplazamiento. Tenemos el zoom. Mira, el zoom es muy distinto como estaba el zoom en la versión del 95, ¿sí o no? Acá tenemos nuestro documento y finalmente nuestra red, ¿de acuerdo? Hoy en día esa es la interfaz de Microsoft Word 2019. ¿De acuerdo? Y de esa manera estamos entrando a entender estos conceptos importantes de Microsoft Word. No solamente hay que saber escribir, no solamente hay que saber ponerle negrita, no solamente hay que saber insertar una imagen. También tenemos que aprender y conocer cómo es que surgió Word. Y entender que existen muchos otros tipos de aplicaciones que nos van a permitir también hacer el mismo trabajo. Pero ¿por qué se elige más Word? Porque el día de hoy es el sistema operativo más conocido. Muy bien, entonces ahora si no has entendido los conceptos, puedes repetir el video y al finalizar realizas tu actividad que se ha dejado. ¿De acuerdo?